Muy buenos días, tardes y noches. Estoy aquí con unos compañeros del estudio de la filosofía. Estoy con Jennifer, estoy con Juan Hola. y Juan. ¿Cómo andan? Vamos a hablar sobre filosofía. La idea es comentar la idea general de la filosofía y también cómo se sienten, si les gusta, si lo disfrutan, cómo se sienten en la sociedad, sus padres, sus madres, sus amigos, sus conocidos, cómo los critican o los apoyan respecto al tema de estudiar filosofía, qué perspectivas tienen respecto a ella, etcétera. Y en general hablar del gusto y el placer de filosofar. Este, y bueno, de mi parte, pues comentaré primeramente que pues siempre estuve interesado por leer, por conocer, por entender la realidad. El oficio que siempre me llamó la atención fue la docencia, entonces de ahí surgió el interés por saber qué decir, saber qué explicar, saber qué entender, tener conocimiento para poder compartirlo. Entonces, siempre me llamó de una u otra forma la atención el conocimiento en sí mismo. Eh, Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo es que ustedes se acercaron a la filosofía? Este, Porque pues para mí fue hace más de 20 años y ustedes un poquito más recientes. ¿Jugar? Ok, pues hay muchas cosas que comentar realmente. Es una historia muy larga, pero trataré de ser como que lo más breve posible. Y pues creo que todo empezó con crisis, bueno, con una crisis que es la crisis de la pandemia. Muchos de nosotros, estoy seguro, experimentamos ansiedad, depresión. Y entonces eso, pues, por lo menos a mí me llevó a hacerme muchas preguntas, pero principalmente lo que cambió mi vida o lo que llevó mi vida a la filosofía fue este fenómeno que ocurrió en Estados Unidos, lo del Black Lives Matter, cuando murió esta persona, creo que se llamaba George Floyd, si no me equivoco, muerto, ¿verdad?, por el policía. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué pasa con la sociedad? Porque, pues con la pandemia hubieron muchos fenómenos muy interesantes, como la gente que no quería usar cubrebocas, la gente que sí lo usaba, las personas que querían vacunarse, los que no, los que decían que la pandemia es un plan, los que decían que es mentira, que no existe. Entonces yo decía, bueno, quiero comprender esos fenómenos y mi primer acercamiento a lo intelectual, por así decirlo, fue, bueno, quiero estudiar sociología. Pero después platicando con un primo, que su hermano estudió filosofía, me sugirió, ¿por qué no estudias filosofía? Y a mí siempre me ha fascinado la imagen o sí, esta imagen del sabio, ¿no? Principalmente el sabio barbudo, viejo, que sabe todo, que está en paz consigo mismo y con los demás. Y dije, bueno, quizás sería más conveniente convertirme en ese tipo de sabio y no en un científico, porque al final los sociólogos pues son de alguna manera científicos. Por eso terminé en filosofía. Al principio como que me costaba ver la utilidad, etcétera, pero la verdad es que me enamoré de ella, de los pensadores y pues también los maestros fueron pues gran inspiración, por lo menos para mí, ¿verdad? De que la filosofía se puede tomar en serio y puede ser algo bueno para nosotros mismos y para los demás. Creo que con eso cerraría yo. Muchas gracias, Jugar. Jennifer, ¿te animas? Sí, fíjate que a mí no me pasó por un suceso, o sea, realmente creo que fue bastante orgánico, porque yo me empecé a acercar a la filosofía gracias a Elliot, pues creo, bueno, de hecho creo que fue a partir de que usted, profe, le empezó a introducir la filosofía a Elliot, entonces él me lo empezó a introducir a mí. En ese entonces solamente eran pláticas como muy de cafetería, y yo como no sabía bien en qué meterme, simplemente nada me interesaba para estudiar. Pues dije, bueno, o sea, él como que me propuso pues estudiar la vida, ¿no? Este, y pues sí, ahí, la verdad terminé ahí, por eso principalmente, fue como muy, muy orgánico, no fue nada esperado para nadie, creo, ni para mi familia.
Bueno, después me enteré que para algún maestro, mi mamá le llegaron a comentar que como que no le sorprendía mucho de mí que estudiara filosofía por el hecho de que, bueno, yo en toda mi vida de escuela y secundaria era como muy rebelde, ¿no? Pero bueno, me percibían así como muy rebelde por el simple hecho de que no estaba de acuerdo nada más y siempre quería una razón. Entonces, pues como que al parecer a muchos de mis maestros de secundaria no les sorprendió, pero pues a la mayoría de mi familia sí y a mí. Entonces, pero sí, o sea, la verdad también me enamoré, me encanta ahorita. Creo que no hubiera podido escoger una mejor carrera. Que llegué a ella de manera muy, muy orgánica. Qué padre, fue muy natural, qué bueno. Entonces, no fue sorpresa, no te veían como ingeniera, no te veían como licenciada en Derecho. Mi mamá dice que ella sí me ha pensado como escritora al menos. Yo también un tiempo me lo planteé, pero ahorita, bueno, no sé, supongo que es también por ya lo mucho que he aprendido, que ya me cuesta mucho escribir. O sea, ya tengo mucho que decir que ya no, o sea, no sé por dónde empezar. Pero sí, creo que nada más como escritora, pero pues no como filósofa ni de chiste. Pero sí, fue muy natural. Empiezas por la introducción. Sí, sí, mal. Pero sí. De hecho, la recomendación siempre mía es en la introducción al final. Primero empiezas con lo que realmente quieres decir y luego ya dices la introducción. Y al De hecho, final ajá. de eso me estaba fallando en la tesis, pero sí, adelante con perdón. Y déjala al final la introducción, ya que dijiste todo lo que tenías que decir o hiciste todo lo que tenías que hacer, y ahora sí ya sabes qué va a venir en la introducción, que pues es Exacto. exactamente eso. Juan, ¿qué onda contigo? Hey, no, pues a mí también me ayudó la pandemia a descubrir la filosofía, aunque sí fue algo muy trágico en general. Ese tiempo encerrado y esa angustia que menciona Jubal, eh, no sé, como que era el caldo de cultivo para que en un momento en el que encontré un video que hablaba sobre cosas que me gustaban, que era la política y la psicología. eh, en general yo ya veía videos de política y de psicología porque pues me interesaba conocer las estructuras de la gente, o sea, tanto en lo personal como en lo general, en las agrupaciones. Pero un día me encontré un video que hablaba así sobre política, pero al final como que le metí una reflexión un poquito más profunda. Y dije, achis, esto es nuevo, esto no viene en todos los videos sobre política. Así que me metí al canal y me puse a ver otros videos de ese chavo y como que sí iniciaba sus videos hablando sobre alguna situación en general o algo sobre la sociedad, pero luego saltaba a algo más profundo, ¿no? A ver las causas y las implicaciones que no se pueden ver solo en ejemplos prácticos, ¿no? Y a todo eso, a ese conglomerado de reflexiones, le llamaba filosofía. Y ahí es que yo descubrí ya bien que eso era, no lo entendía para nada, pero cuando lo escuchaba hablar dije, yo quiero eso, quiero hacer eso, quiero entender de qué está hablando. Y pues eso es básicamente la historia. Ya después googleé qué es filosofía y empecé a ver más videos sobre eso. Dije, ok, sí. Sí, de esto se puede desprender política, de esto se puede desprender religión, de esto se puede desprender psicología. Ok, este es el núcleo de todo eso y dije, no, yo quiero estar ahí. Qué padre, Juan. Es que es el punto. Hay mucho ahí. Madre de todas las ciencias, pero es madre de muchos conocimientos y ramificaciones del mismo. Y la discusión prácticamente es uno discute y prácticamente es ser filósofo. Pero bueno, antes de que sigamos hablando, o más bien nos veamos al tema de qué es, eh, me gustaría preguntarles cómo fue ahora que ustedes están terminando su carrera cerca, ya falta menos, eh, lo que ustedes han aprendido. ¿Cuál sería la distancia? ¿Cuál sería la diferenciación? ¿Cómo se ven ustedes cuando empezaron y que no tienen idea de qué onda, ni qué iban a trabajar, ni qué iban a hacer? Y tal vez todavía están en esas preguntas, pero ¿qué sienten que han aprendido sobre qué es la filosofía y sobre ustedes respecto a cómo se acercan a la filosofía en estos, ¿qué? ¿3?
años. Creo que sí, 3, 4, más o menos. ¿No? Interesante. ¿Jugar? Ok. Bueno, Bueno, entonces empiezo yo para responder la pregunta. Ok. Pues bueno, les comparto, aunque creo que ustedes ya saben, bueno, por lo menos Jennifer y Juan, que mi familia pues es cristiana, ¿no? Es muy cristiana desde hace tiempo. De hecho, mi abuelo, a lo mejor el maestro lo conoce, ¿no? Creo que ustedes no, pero era el cantante de una banda muy importante de rock aquí en Monterrey, que era Generación de Jesús, me parece. Y yo supongo que mucha gente la conoce porque también platicando con Yolanda, ella también la conoce y he visto que muchos adultos en general saben quiénes son. Y pues obviamente que yo, hijo de protestantes, por así decirlo, muchas restricciones, demasiadas, por así decirlo, y también pues mucha severidad a veces, castigos, etcétera, pues yo terminé odiando la religión, por así decirlo, ¿no? Todavía me acuerdo que toda mi adolescencia yo quería leer a Nietzsche, no lo hice hasta ahora. Ah, pero bueno, ahora lo leo con completamente otros ojos. Pero definitivamente a mí al principio veía la filosofía como una excusa para criticar la religión, hasta que después me topé con los medievales y dije, bueno, ¿qué onda? Porque hay cristianos filósofos, ¿no? Porque hay cristianos o religiosos que piensan las cosas con racionalidad y no se atienen nada más a obedecer lo que dice la Biblia o lo que alguien les ha dicho que es Dios, etcétera, sino buscarlo. Y fue cuando dije, bueno, creo que esa es la vía que es para mí. Podrá ser por mi herencia familiar, podrá no ser. Yo diría que es algo muy personal, am, porque más adelante ya les comento cómo consigo yo la filosofía, que va un poco por este lado más religioso. Pero yo podría decirse que esa fue mi experiencia al principio y conforme fue pasando la carrera, lo que fui descubriendo. Además de también ir viendo cómo cambia, por así decirlo, la estructura de mi propio pensamiento a la hora de estar estudiando lógica y sobre todo la conciencia histórica, creo que eso es lo que más ha cambiado en mi vida, a saber realmente qué sucesos nos tienen ahora como estamos. Eso es muy relevante, bueno, ha sido muy relevante para mi vida y creo que para todos lo es. Y bueno, para no quitar más tiempo, con eso es suficiente. Está bien, joven, no te apures. Está muy interesante, porque por lo general, cuando hablamos de filosofía y estudiantes de filosofía, hablamos de alumnos ateos o materialistas, dialécticos, marxistas, comunistas, rojillos. Y bueno, es un cliché, sí, pero sí, por algo existe. Pero también tenemos alumnos o interés de la filosofía desde el otro punto de vista, un punto de vista pues, religioso. Y si se permite, claro que sí. Es lo interesante de la filosofía, abarca muchas ramificaciones, muchos temas, y la teología o la filosofía de la religión es parte de ello. Y así tenemos alumnos que pues, son materialistas, todos los conocen, y hay otros que no, y no necesariamente tiene que ser de un estilo, un formato. Jen, ¿cómo has avanzado? ¿Cómo te sientes tú? Me gusta, bueno, para empezar, creo que cada vez me gusta más. Cada vez me lo tomo más en serio y me gusta mucho eso también, porque eso quiere decir que, bueno, al menos como yo lo concibo, también me tomo más en serio a mí misma. Entonces, me gusta mucho por eso, pero ahorita que decía lo de existen muchas ramas por donde, pues, claro, abarca la filosofía, yo creo que eso me ha ayudado mucho está raro porque siento que la academia no te enseña mucho eso, a ser tolerante, eh, al menos desde mi perspectiva, a ser tolerante y aceptar que existen las distintas formas de pensamiento y metodología. Pero yo creo que eso es lo que me ha ayudado más. O sea, para empezar a estructurar mi pensamiento en general, y eso me gusta mucho, pero también a ser tolerante. O sea, el saber que existen distintas formas de pensamiento y que no tengo que cerrarme a una. Eso, o sea, es lo que me gusta más, que no tengo que cerrarme a una. Y eso, o sea, creo que principalmente eso me ha ayudado mucho a ser tolerante y mm, a poder simplemente moverme más fácil en el mundo, no frustrarme tanto solamente. Creo que eso es lo que más he notado, que ya no me enojo, ya no me enojo tanto, o sea, y si me enojo es más por una cuestión meramente
intelectual o racional, no sé, o sea, por alguna cosa que sea meramente de filosofía, no por la vida. Entonces, sí, creo que en eso es que he notado más mi cambio, mucho, principalmente la vida, y espero que también se note en la carrera, pero sí creo que es más de eso. Ahora te enojas con fundamento Sí, y sí, argumentos. sí, de hecho. Por esto, por esto, por esto, por esto. Ajá, y está, o sea, me agrada porque por eso también, por eso mismo es que también me cuesta también a veces avanzar en la vida, ¿no? O sea, avanzar referente como ahora sí, como decimos entre mis amigos y yo, con la familia, con las personas normis, ¿no? O sea, que, por ejemplo, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con amigos que no estudian la carrera, me cuesta, pero también me ayuda porque pues sé que, como digo, existen diferentes formas de pensar, a lo mejor todos vamos para el mismo lado y de hecho probablemente creo que la mayoría vamos para el mismo lado, pero pues de diferentes perspectivas, entonces me ayuda mucho a ser tolerante. Eso está. A mí donde lo he sentido me ha ayudado mucho a ser muy tolerante con todas las formas de ver la vida. Eso es lo interesante y qué padre, porque por su juventud, pues lo que ustedes aprenden se hace un conocimiento significativo y es parte de su identidad. No somos filósofos nada más por de licenciatura, de profesión, de que llegamos a la oficina y somos filósofos y lo hacemos de oficina y dejamos de ser filósofos. No, es toda la vida. Eso es lo que somos. Entonces, qué padre que exista la carrera, que exista un lugar en el cual pues nos podamos dedicar a eso y mucho mejor sería que pues siempre haya un lugar para todos ustedes que pudieran ejercerla. Ojalá que sea así para ustedes. Y bueno, al final de cuentas todos encuentran su camino, todos encuentran un lugar en el cual pues de una de cierta forma ejercen las habilidades que uno aprende en la carrera. Juan, Sí, yo creo que donde más he visto el desarrollo desde que entré a la carrera ha sido en mi familia, porque ah, así como yo cuando me inscribí no tenía bien una idea de qué era la filosofía que me estaba metiendo, pues mis papás mucho menos, ¿no? Y a ellos tenía que darles razones porque ellas iban a pagar eso, ¿no? Y estábamos en conjunto tratando de pintar bien la idea de lo que era la filosofía. Lo que sí entendían era que se trataba sobre ver otras formas de entender el mundo, porque pues yo también vengo de una familia muy religiosa, pero mis papás siempre les han gustado conocer, más que nada por sus historias personales, que ellos han tenido contacto con gente, pues, cultivada, digámoslo así, y son muy curiosos ellos por naturaleza. Les gusta conocer y comparar sus creencias y sus conocimientos con los de los demás. Y pues ellos, lo que logré transmitirles, que también es lo que yo entendía al principio, es que la filosofía era eso, una forma de entender y abarcar más formas de entender la vida y pues hablar, que se comuniquen entre sí, ¿no? Y al principio, cuando ya inicié la carrera, eran pláticas así en mi familia, de cosas muy básicas. Por ejemplo, estábamos comiendo y no sé, a mi papá se le ocurría decir, hacer un comentario sobre los buenos modales en la mesa, ¿no? Y pues nos poníamos a platicar después, oye, pa, ¿y tú por qué crees que se tienen que tener buenos modales en la mesa? Y a mi papá, no, es que a mí me enseñaron esto y que esto, y mi mamá, no, a mí me lo enseñaron así, ya sea. Pero luego yo empecé a decir, yo les decía siempre la pregunta, ¿no? De que, ¿y si no fuera así? O, ¿y si fuera de otra forma? ¿O es necesario? ¿O tal vez un acto de dominación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre preguntas bien incómodas, ¿verdad? Pero pues ellos no se enganchaban, simplemente como que les gustaba seguir hablando de eso y daban sus razones y justificaciones. Y ahí poco a poquito como que empecé a meter la semilla del diálogo, más que nada en la mesa familiar a la hora de la cena. Y mientras más aprendía de filosofía, que al principio, como vemos con los griegos y empezamos con lo más básico, que es la dialéctica, ¿no? Eh, pues lo ponía en práctica y le pasaba esas también pequeñas habilidades a mi familia, en especial a mi papá, que es con el que más platico a la hora de la cena. Pero en general todos estaban ahí escuchando y aportando el diálogo.
y pues ahí es donde más se ha crecido y más he visto la influencia desde que entré. Ya después que la carrera se va poniendo más pesada, que empezamos con lo analítico y todo se va haciendo un poquito más individual, pues también eso también ha sido muy nuevo, ¿no? Que eso ya es también tiene que ver la academia, ¿no? Y creo que ya justificado, pues todo eso empieza desde la escolástica, pero el empezar a ver que cuando te empiezan a hacer ver que tienes que, o más bien, que presuponen que eres capaz de entender al mundo tú mismo con solo un libro y un papel, y te encierras, ¿no? Pues eso ha sido muy reciente, pero al menos, y también ya estoy experimentando eso y pues tratando de sacarle lo bueno, ¿no? Pero al menos ahorita que estamos hablando de los inicios de la carrera, sí recordé que así era al principio y así ha ido creciendo. Y dijiste algo muy importante respecto a la filosofía, es indagar, cuestionar, hacer las preguntas incómodas. A nosotros nos gustan y no es nada más por ser quisquillosos, chiflados o molestar a la gente, es una necesidad cuestionar, porque a esas preguntas no hay respuesta o hay una respuesta que nos lleva a otra pregunta que es todavía mucho más incómoda. Pero el chiste es que hay que hacer esas preguntas. El chiste es que pues hay que indagar, hay que cuestionar. No nos satisface las respuestas ya dadas. Y es parte general de la filosofía. Nace con el interés, con el amor, con el gusto, con el placer, pero también la necesidad. Eh, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro ser y es parte de lo que queremos hacer y no queremos dejarlo de hacer. Y nos metemos más y es imposible dejarlo. Ya vemos las cosas de cierta manera. Y nos enseñan las cuatro categorías de Aristóteles, perdón, las cuatro causas de Aristóteles y todos a partir de las causas. Entonces buscamos las causas de las cosas. Es irremediable. Ya no podemos ver una película, leer un cómic, escuchar una canción sin buscar esas causas. Eh, y terminamos ya de ese lado, irremediablemente. Entonces, escuchamos un discurso político, no es alguna creencia religiosa, pasa algo afuera, políticamente hablando. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué nos dan esa narrativa? Pasa eso y luego nos dan esta narrativa, los gobernadores o el gobierno en general, y pues, ¿por qué? Entonces, irremediablemente cuestionamos. Y no nada más la política, la economía, la religión, la sociedad, las costumbres el arte, etcétera. Entonces, no evitamos, no, terminamos ya siendo, sí, personas algo incómodas de vez en cuando. Pero también como comentaba Jen, nos gusta, la intención también es respetar. También, no nada más la tolerancia, sino respetar. Queremos entender a los demás y respeto esa base del entendimiento. La tolerancia es aguantar. No, nosotros no queremos aguantar, nosotros queremos entender. Y si queremos entender, queremos respetar. Y escuchar todas las versiones, todas las formas, ser más abiertos a la realidad, no cerrarnos a la realidad, al contrario. Pues la filosofía sí es muchas cosas y la idea es esa, que ustedes me comenten tranquilamente qué es lo que ustedes han estado pensando respecto a qué es la filosofía. Jubal, ¿quisieras empezar? Claro, claro. Pues creo que un concepto muy filosófico y casi universal, bueno, no casi universal, es el de la muerte, ¿no? O sea, creo que todos en algún momento, principalmente creo que cuando se acaba nuestra infancia o cuando somos niños y vemos una película y alguien muere en la película, pues empiezas a preguntarte qué pasa, qué es la muerte, qué hay después de eso. ¿Va a terminar mi existencia? ¿Va a terminar la de las personas que yo quiero? Y por eso mi acercamiento a veces a la filosofía diría que es en un sentido muy platónico. Es decir, yo concibo a la filosofía no solo como un ejercicio para hacer ciencia o para investigar la sociedad o nosotros mismos, sino yo diría que también es una forma de salvación, ¿verdad? No nada más la religión, o no nada más la mística, etcétera, porque hay muchos elementos, ¿no? Como los rituales, la magia. Yo pienso que la filosofía también es una forma
de acercarnos a lo que usualmente se llama como inmortalidad o inclusive también a acercarnos a Dios. Es decir, creo que la filosofía nos puede llevar a la salvación de nuestras propias almas, pero claro que no la reduzco a eso de ninguna manera, porque pues, como venimos comentando, hay muchas ramas y cuando yo me acerqué al tema religioso, lo primero que me propuse fue no voy a ser dogmático. Y curiosamente me he topado con que el dogma a veces está fuera inclusive de la religión. Por ejemplo, ahorita hay muchos temas científicos que pareciesen un dogma que ya no se puede cuestionar. Y me gusta hacer ese chiste de que la ciencia se ha convertido de alguna u otra forma en una nueva inquisición, pero como una inquisición más teórica. Entonces, a pesar de que sea religioso, pues me planteo en contra de los dogmas y precisamente, como venimos diciendo, tener una mente abierta, porque el hecho de que, por ejemplo, nosotros somos occidentales, somos cristianos, y ahora que también me interesa mucho el tema oriental, hacer un acercamiento al budismo, al hinduismo, pues es una religión que tiene una misma base porque al final somos seres humanos y compartimos un mismo ser, una misma esencia, pero hay muchas diferencias que hay que aceptar, ¿no? O sea, hay que aceptar cómo el otro piensa y no tacharlo como algo como directamente una mentira, una herejía o algo inclusive hasta demoníaco, ¿no? Porque también hay gente que lo lleva a ese extremo. Y prácticamente eso es lo que yo diría, que la filosofía también puede eh, pues ser, creo que lo que hoy se conocería como una realización personal, pero no me gusta mucho ese tipo de conceptos porque tampoco creo que la filosofía sea solamente de que autoayuda, pero definitivamente creo que mi enfoque es más hacia la felicidad o, por ejemplo, lo que buscaban los estoicos, los cínicos, los filósofos de esa época en particular, que era la serenidad, la paz, y no tanto a una verdad, porque pues bueno, también ahora en tiempos de posmodernidad, ¿qué, qué rayos es verdad? Es muy difícil poner una sola verdad, porque precisamente dejas fuera a todos los demás de la ecuación. Eso para mí es lo más problemático. Y pues ese sería mi comentario. ¿Has jugado? ¿Ya? Órale, bueno, a mí la verdad todavía se me complica muchísimo contestar bien la pregunta qué es la filosofía, porque yo la verdad que todavía no lo encuentro. Digo, bueno, pero espero no nos vaya a hacer la pregunta después de cuál es el trabajo de un filósofo, porque yo genuinamente no, todavía no puedo responder la pregunta qué es filosofía, pero hace poco escribí una cosa muy, muy pequeña sobre cuál es el trabajo de un filósofo. Bueno, lo voy a leer. Está muy chiquitito. El trabajo de un filósofo es contemplar el ser del ente y tomar nota de ello, o argumentarlo de manera que pueda ser comprendido por otros. Comprender y contemplar requieren un sentir. Solo el no ser te libera de ese sentir. Ser un filósofo implica concientizar la conciencia de lo que implica ser. Eh, pues sí, eso es lo que creo. Concientizar la conciencia de lo que implica ser, creo que me refiero más como un creo que la filosofía te ayuda a llegar a esa conciencia simplemente. El ser consciente, para mí en lo personal, no implica una felicidad como tal, pero tampoco una tristeza. Creo que solamente es como un estado de entre frustración y euforia, podría describirlo un poco así, de todo el tiempo querer saber más, pero también, o sea, se siente como que la euforia de todo el tiempo querer saber más, esta emoción, pero también una frustración de saber que existe este límite, al menos como para nosotros como entes, ¿no? O sea, como personas, existe el límite y sabemos que no que ya hayamos llegado hasta lo que tuvimos que llegar, aún creo que se puede sacar más, o eso espero. Pero sí, o sea, que la filosofía es esto, ¿no? O sea, que solamente es como una herramienta que nos ayuda a ser conscientes, simplemente. Ser conscientes, vuelvo a lo mismo, no ser conscientes como de forma muy, muy banal, sino ser conscientes de que somos. Creo que esa sería mi respuesta más próxima. Está bien porque pues para mí toda la filosofía no hace otra cosa más que tratar de contestar a la pregunta de Sócrates o la cuestión que nos plantea, conócete a ti mismo y no dejamos de terminar de decir eso.
y buscar la respuesta. Juan, Sí, yo también estoy muy cerca de esa definición. Yo apenas desde hace como 2 semestres empecé a decirme a mí mismo que la filosofía era principalmente poner atención, detenerte y pensar sobre lo que tienes alrededor. Y ya en base a eso van surgiendo pues formas de hacer filosofía, ¿no? Ya sea buscando las causas, como se nos enseñó con Aristóteles, ¿no? O también hablando simplemente de lo que entendemos por las cosas que vemos como por ejemplo lo hacía Sócrates, ¿no? Por ejemplo, detenernos y poner atención, en este caso sería, nosotros somos alumnos y usted es maestro, y ponernos a platicar sobre qué entendemos cada uno, sobre qué es un alumno, ser un alumno y qué es maestro, ¿no? Y así con todos, ¿no? Así que yo entiendo la filosofía como ese poner atención y luego, después de haber puesto mucha atención, tratar de construir algo para hablar sobre lo que viste, ¿no? Sobre a lo que le pusiste atención, ¿no? Tratar de ponerlo en palabras y expresarlo, ¿no? Y que tenga sentido para ti y para los demás. Y pues, pero eso ya sería más un producto. Eh, la filosofía en sí, pues sí es ese contemplar, ¿no? Poner atención, analizar y, y eso es lo que sería en sí misma, ¿no? Ya lo que es el filósofo, ya creo que es una respuesta más extensa y creo que ya después lo podemos platicar, ¿no? ¿qué les diría Cisneros ahorita? Los regañaría, Creo no sé, creo que los se, regañaría. ¿Vale? creo que se enojaría un poco porque, de hecho, hace poco en una clase nos dijo que ya tienen que empezar a saber qué responder cuando les pregunten. Y yo, sí, tal vez deberíamos saberlo, pero difícil. Yo la verdad creo que mi respuesta está muy influenciada por el profe Cisneros. No, pues somos reflejo de nuestros maestros, a final de Tiene cuentas. que Yo digo lo que me dijo Danés y Piero y Berumen. ¿What? ¿Qué diría Cisneros? Esa es la pregunta. Pues que la filosofía busca la verdad, nos diría. Entonces, bueno, es que eso me dijo en el conversatorio que hubo, creo que hace 2 semanas, y yo les preguntaba algo de un tema así de angustia, que pareciera como algo más existencial, y pues él dijo, no, la filosofía busca la verdad, no la felicidad. Pero bueno, podemos ponerle peros. Pero es que ese es el punto. Hay muchas formas de llegar a la verdad y tal vez nos provoca más estrés, pero también nos provoca cierto nivel de felicidad. Pero hay un método. Nunca hay que olvidar eso. Siempre hay un método, ¿no? Es una ciencia y es rígida y es estricta. Y eso es lo que es pesado. Eso es lo que estresa, es lo que también, de alguna manera, pues, no, muchos como que, es que No se yo, puede. todo tiene que ser de esta forma y ahí es donde ya empiezan a chocar. ¿No? La filosofía, pues, tiene eso, y no tiene nada más un método, tiene muchos métodos y es parte del trabajo del estudiante aprender todo eso. Pero, pues, ya se nos acabó el tiempo. Vale la pena Bueno, hacer este yo no, ejercicio. ¿Sí? perdón, yo nomás tengo una duda que me queda ahorita porque usted la preguntó. Espero no sea muy invasivo. ¿A usted cómo le afectó o cómo notó que le afectó cuando, o sea, el ser estudiante, cuando era estudiante, cree que cambió mucho la relación que tuvo con su familia, principalmente su familia, cuando empezó a estudiar filosofía? Tenemos solo 30 segundos y te diré que pues rápidamente no hubo ningún problema porque mis padres siempre respetaron mi libre albedrío y tuve ese gran privilegio y todavía lo tengo, entonces les agradezco mucho a ellos todo lo que tengo. Pero ya se acabó el tiempo. Sí, está bien. Igual, muchas gracias. Muchas gracias. Juan. Gracias a usted por el tiempo. Gracias a ustedes Gracias. también.